Bienvenidos a un capítulo más de Venezuela en Armonía, este podcast que se dedica a la investigación de las tradiciones venezolanas. El día de hoy vamos a tener un segundo capítulo de lo que es la parranda de San Pedro de Guatire. La parranda de San Pedro tiene muchos dimes y diretes en cuanto a su génesis. Quizás no la parte histórica de la promesa de Marinacia, de la estructura musical, ¿no? Sino en la estructura contemporánea. Ahí es donde están esas discordancias entre ciertos investigadores o personas que también se dedican a la investigación. Cada uno tiene su experiencia, todas son válidas. Sin embargo, una más ni daña ni acorta lo que es el proceso de investigación. Estamos acompañados hoy de el señor Emilio Cañongo, uno de los parranderos que vienen de esa línea principal de bailadores coticeros, maestro de coticeros de los coticeros. El maestro Isidro Vilera también nos acompaña hoy, investigador de la parte histórica, teórica de lo que es la parranda de San Pedro, también alpargatuvo de la parranda, de la génesis de Guatire. Y el señor Luis Alfredo Muñoz, ha sido presidente directivo. Bueno, todos han sido presidente y directivo de la parranda, pero Luis Alfredo es de esta época de los jóvenes, de la segunda camada de lo que es la directiva de la parranda del 23 de enero. Y es para mí de verdad un honor tener y recibir el día de hoy en mi podcast al señor José María León Rojas Cheo. En conversaciones con Luis, con Vilera, con el señor Cañongo, siempre nombrábamos a Cheo. Siempre decíamos, es que Cheo, y Cheo ayudó, y Cheo estuvo, y Cheo fue el que promovió, y Cheo fue el que llevó, y gracias a Cheo, ¿no? Hoy lo tenemos aquí. Porque el señor Cheo tiene la vivencia, al igual que Vilera y Cañongo, de la belleza del nacimiento de lo que hoy conocemos con esta estructura, que, corríjame si me equivoco, no es para nada lo que era. Ha ido evolucionando, adaptándose como todas las tradiciones venezolanas que tienen que adaptarse a los procesos sociales para poder mantenerse viva, siempre y cuando su esencia no sea vulnerada, no sea dañada. ¿Ok? Entonces, esa es la vivencia que ha tenido la parranda de San Pedro de Guatire. No le vamos a poner apellido por ahora. No le vamos a poner apellido de 23 de enero o cualquier otro apellido. Simplemente parranda de San Pedro de Guatire. Si tuviéramos que hacer una génesis, señor Cheo, si tuviéramos que ubicar un punto de inicio, de proyección de la parranda, ¿cuál sería ese punto? Primero, muchas gracias por la invitación. Todas estas maravillas aquí, estas personas conocedoras como mis compañeros, que me hayas invitado para esta entrevista. Yo les puedo decir lo siguiente: dentro de mi formación, primero como músico en el seno familiar y después como investigador, que me fui por esa rama, me fui por la rama de la etnomusicología. Te puedo decir lo siguiente: para mí el punto de partida donde se proyecta, donde se da a conocer prácticamente la parranda del San Pedro de Guatire, como tú dices, sin ningún apellido, voy a partir de la fiesta de la tradición en el año 1948, con motivo de la toma de posesión del doctor Rómulo Gallego, que como presidente de la República, y se hizo un espectáculo organizado por Juan Liscano en el Nuevo Circo de Caracas. ¿Por qué quiero partir desde allí? Porque todos los parranderos que asistieron, por eso fueron cuatro noches y 5 días, todos los parranderos que asistieron a ese evento, por lo menos hablando de la parranda de San Pedro, porque acuérdate que las tradiciones no se conocían entre sí, o los grupos tradicionales que estaban, ese evento sirvió para eso, además de proyectarlo, porque allí asistían para esa toma de posesión, asistieron muchos presidentes, muchos cronistas, muchos escritores, mucha gente importante de la vida cultural, en ese caso de Caracas, ¿no? Entonces era importantísimo. Imagínate tú que en esa época
toda la gente del sector Valle Arriba y Valle Abajo del barrio, que nosotros llamábamos el barrio, la calle Zamora, que partía desde aquí, desde el 23 de enero hasta llegar al barrio Plaza, toda esa calle. Yo de pequeño que veía la parranda de San Pedro que pasaba por esa calle de tierra, y bueno, y allí prácticamente eran todos esos parranderos. Inclusive yo tenía mucha familia, mi papá me contaba que bueno, ahí estaba José Luis León, estuvo allí metido, familia de nosotros, José María León, que fue mi abuelo, bueno, muchísimas cosas. Pero el evento que marcó la pauta para que la gente en realidad viera y conociera a las parrandas de San Pedro fue ese evento del 48. ¿Qué pasa? Liscano, que fue un gran investigador, folclorólogo, escritor, en el año 1936 él se dedica, a pesar de que había hecho su bachillerato fuera, él cuando llega a Venezuela él se dedica a la investigación, ¿no? Y él empieza a investigar y él pues hace un trabajo muy importante. A él se le asigna esa tarea de buscar los grupos, las agrupaciones. Él lo hizo en 3 sectores: sector occidental, sector central y sector oriental. De cada una de esas regiones él trajo él presentó una tradición, ¿no? Un canto, en una parte presentaron los Diablos de Yare, que fue una parte central, la parranda de San Pedro de Guatire, los tambores de Barlovento. Occidental se trajo la gente del Tamunangue, la parte oriental se trajo, sí, exacto, occidental, la parte oriente se trajo el pájaro guarandol, todas esas cosas que uno bailaba. Liscano en ese tiempo se esmeró pues en presentar eso, y por supuesto llevamos la parranda de San Pedro. Entonces para mí ese es un buen inicio. Pero fíjate tú lo bonito de esto, que en realidad esa calle Zamora para mí fue, eso es como una escuela, porque por ahí pasaba tanto la parranda de San Juan, y yo esperaba la parranda de San Pedro porque era la más numerosa, me gustaba más como tal. Y en muchas oportunidades pues esa parranda pues pasaba por casa. Pero hablando del evento, que ahí fue una delegación de 15 sanpedreños, la mayoría eran de aquí del barrio, ¿no? Juan Berroterán, que era la María Ignacia, símbolo, pues, como nosotros decimos, muchas veces cataloga que la María Ignacia es el personaje central de la parranda, ¿no? Pero en realidad, pues, Juan Berroterán era una persona muy creativa y era muy natural en su baile, porque era una persona que no usaba la crema de betún porque su color, pues, era ya, no usaba ni zarcillo, no usaba pumpa, pero los lances que le hacía cuando él bailaba con sus tucucitos, eso era algo muy importante. Entonces, desde allí, de esa parte, pues yo partiría que es donde esa parranda de San Pedro se da a conocer, y nosotros empezamos a heredar eso de la parranda. Después de allí, pues vinieron las generaciones, por supuesto, vinieron otras generaciones, que aquí el amigo Vilera pues, te puede nombrar algunos parranderos que fueron hijos o nietos de esos parranderos que fueron en esa oportunidad. Yo te puedo decir por la vivencia mía, primero como parrandero, nosotros estudiábamos en una escuela llamada Ramón Alfonso Blanco, que queda aquí muy pegada acá. Esa se conectaba con la calle Zamora a través de la calle, de una sola calle prácticamente. Y de allí aquí en esta escuelita de la Ramón Alfonso Blanco, yo te diría ahí una cantidad de muchachos, pues, de amigos, ahí comenzamos nosotros a hacer los primeros ensayos con la venia de Felipe, que era una persona que él tenía esa gracia de bailar, porque tenía 3 características importantes, que es muy escaso que la tenga una María Ignacia, que era la actuación. Él actuaba pero de una manera natural. Él no estudió en una escuela de teatro, y Felipe pareciera que hubiera estudiado en una escuela de teatro, era algo natural. Cantaba porque tenía un oído bastante fino, cantaba entonado y bailaba. O sea, actuaba, cantaba y bailaba. Y para mí ese era el símbolo de la María Ignacia, por lo menos moderna dentro de toda esta cosa. Y era la bandera prácticamente que había aquí en Guatire, donde muchas instituciones o muchas personas lo llamaban a él para que fuera esa María Ignacia, independientemente, porque él solo hacía el espectáculo.
hasta el punto de que cuando yo conozco a Osvaldo Lares viene siendo un sobrino de Juan Liscano. Juan Liscano le da la herencia de sus investigaciones a Osvaldo Lares. Osvaldo Lares me invita a mí en el año 1974 a formalizar un grupo llamado Con Venezuela. Y ese grupo Con Venezuela que yo formo en el año 1974, que conozco a Osvaldo, el grupo se constituye verdaderamente como agrupación en el 76. Ya yo llevaba mi formación de la parranda de San Pedro encima. Cuando fundamos el grupo Con Venezuela, Osvaldo, que hereda lo de Liscano, imagínate tú, ya Liscano ha investigado todas las manifestaciones de... Entonces Liscano le transmite eso a Osvaldo. Cuando Osvaldo me habla a mí de la parranda de San Pedro de Guatire, yo inmediatamente se me viene a la vivencia y lo llevo a Felipe y grabamos a Felipe y él me dice, José, pero es que este señor tiene esas habilidades en todas estas cosas. Osvaldo hace un disco, músicas y danzas tradicionales de Venezuela, y su portada principal es Felipe, y los espectáculos que nosotros hacemos por todas partes en Caracas, la parranda que va es la parranda de acá del 23 de enero, hasta el punto que nosotros tuvimos un tiempo que no teníamos bailes ni danza. Con Venezuela se forma con puro canto, pero nos salió en el año 76 una gira a Europa. Fuimos a Alemania, fuimos a Polonia, fuimos a Inglaterra y fuimos a Francia. Una anécdota, estando en Europa, alguien nos dice que hay un señor guatireño que lo mandaron de periodista a una embajada, que es el profesor Guido Acuña. Y le dicen a Osvaldo, mira, aquí está viviendo Guido Acuña. Eso fue como en el 76. Y yo le digo, sí, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a sorprenderlo con el San Pedro de Guatire. Y yo, como el guatireño, cantaba y era el cuatrista de Con Venezuela, yo fui el primer cuatrista de esa agrupación, nos vamos y le damos una serenata a él, pero con el San Pedro de Guatire, y le cantaba. Y él se sorprendió todo. Imagínate tú, una persona viviendo en Inglaterra, y que le íbamos nosotros a cantar. Y ya en mi regreso, de allá para acá, Felipe era como decir, ya era nuestra parranda de acá, era como decir el símbolo. Osvaldo me decía, mira, hay un espectáculo en tal parte, como me dijo una vez, se iba a inaugurar el cable Columpio en Caracas, se iba a colocar el cable CanTV y la parranda que llevamos, pues nuestra parranda. Cuando vino el presidente Senghor de África, de Senegal, y esta parte, la parranda de San Pedro, que fue esa parranda. Porque Felipe era un símbolo de representación de ahorita, de esta nueva generación. Inclusive lo llevamos al centro para que fuera a bailar allá, el Centro de Educación Artística, donde yo formé parte, y quizás Felipe, porque toda esa gente que estaba allá eran de la coral, pero en la parte ya de baile ya no había una estructura para que bailaran la parranda, entonces no existía la parranda como tal. Entonces, teníamos que buscar esa figura de Felipe para que reforzara. Había unas personas allí que recuerdo, unos muchachos que estuvieron ahí conmigo, ya recuerdo el nombre de Francisco Requena, Trino Roja, Armandito Blanco, todos ellos estaban en la parte de la coral, ellos formaban parte de la coral y también tenían la parte de San Pedro. Recuerdo que en una oportunidad Felipe bailó también y ellos hacían esa parte. No sé qué pasó en alguna oportunidad que ellos fueron retirados de esa institución. Quizás a lo mejor, no sé, por reglamentos o pero es difícil una parranda, tú reglamentarla y no dejarla que la parranda fluya. Porque la parranda es algo del pueblo donde todo el mundo pues tiene la libertad de actuar. Cuando a mí me toca, ya que la parranda, no voy a hablar de fecha, pero cuando a la parranda le toca asumir un rol con una personalidad jurídica, ya la parranda hace otra cosa. A pesar de que veníamos desde épocas y eran nuestros, vamos a decir, eran los herederos de lo que cantaban, nos toca a nosotros a organizarnos. Teníamos que organizarnos como parranda. La primera parranda organizada, que yo llamo organizada, que tiene que hacer algo, es la parranda de San Pedro del 23 de enero.
como tal, porque la parranda del Rosario se planteó, y lo planteamos nosotros, y lo planteó Pablo Bamonde en una oportunidad, porque Pablo Bamonde era una persona que estaba con nosotros, la que estaba en la bandera, me imagino que sus ancestros también eran parranderos, tenía una carpintería, y yo le propongo a Pablo que en un terreno que se veía muy bien de su carpintería, había una mata de acacia que echaban vaina, le digo, Pablo, ese terreno que está allí, ¿de quién es? Y él me responde, ese terreno es municipal. Yo le digo, ¿a ti no te parece que dentro de nosotros, ya que tenemos en esa escuela, de hacer una sede para nosotros organizar? Me dice, sí, Cheo. Entonces, bueno, déjame que yo voy a hablar con mi esposa, que en esa oportunidad mi esposa era la registradora de Guatire. Y ella me dice, yo no le puedo entregar la parranda de San Pedro, yo no le puedo entregar un terreno a la parranda de San Pedro porque necesito que se organicen como sociedad, como personalidad jurídica. Entonces yo le digo, espérate, pero es que tampoco me la van a dar como sanpedreño porque a lo mejor no creen en la parranda como tal, porque era difícil, porque no se creía que yo le digo, pero vamos a hacer una cosa, ese sector hay muchas canchas deportivas y se hace. Entonces yo ideé un nombre, pero nada más era como para, entonces le digo, vamos a llamar esto movimiento cultural o desarrollo de la cultura y del deporte, con el objetivo, y lo mandé a poner en el documento, de la protección de la parranda de San Pedro, de la parranda de San Pedro del 23 de enero. Todavía no le había puesto la palabra fundación. Entonces ella me dice, bueno, entonces vamos, haga la diligencia para que nos dé. Entonces yo designé a una directiva, Pablo Bamonde la decía, para la adquisición de este terreno. El terreno, entonces la llevamos a la alcaldía, lo llevan a cámara y nos aprueban el terreno como tal. Cuando nos aprueban el terreno como tal para la construcción le dan el terreno al movimiento cultural, yo digo, bueno, ya tenemos el terreno. Ahora falta organizar la parranda, estructurarla como fundación. Unos años me salía a mí una conferencia, yo estaba trabajando con la parte a los Estados Unidos, que también llevé mi parranda, yo estoy por allá y cuando regreso yo digo, bueno, yo ahora necesito terminar el trabajo que empecé como movimiento cultural. Y ideamos, fíjate, porque por eso se estructura una cosa con la otra. Fíjate que nosotros tenemos tanto tiempo que nosotros nos dimos hasta el lujo de unos años para pensar, para hacer la fundación. Y por ahí en el año 91, gracias por la fecha, nos formamos como fundación e hice porque en el registro tenía que establecerse la fundación con los estatutos. Por cierto que esos estatutos lo coloqué bastante, puse los presidentes honorarios, puse una fecha de culminación de 50 años, imagínate tú, que todavía no han pasado, pero yo soy como un presidente como honorario, como de mérito, como lo es de mérito, pues que me considero, porque yo siempre me consideré en San Pedro. Y me coloqué, ya mi esposa no estaba en el registro, y ahora sí podía yo decir, bueno, ya ella nos firmó el documento e hicimos la Fundación Parranda de San Pedro. Cuando se hace la Fundación Parranda de San Pedro, sí empezamos nosotros a solicitar aporte. Por la alcaldía, por la Goben iban a establecer unos tanques aquí y nosotros decíamos, ay, esos tanques son los tanques de la muerte porque esos tanques explotan. Entonces ellos, no, eso nosotros ayudamos a la parte cultural y por ahí nos dieron una asignación, nos dieron, bueno, la gobernación también nos aportó algo, pero nosotros decíamos que queríamos hacer nuestra casa, pero en autogestión. Y ahí estuviste trabajando a los parranderos. O sea que se estableció, o sea, que es tan meritoria esta parranda, esta cosa, que se hizo pensando en una parranda de San Pedro de Guatire. Pero afortunadamente, bueno, cayó en el 23 de enero. Después, eso que te conté de que fueron retirados o votados, yo no sé, unas personas que se constituían en parranda de San Pedro del CEA, habla uno de ellos conmigo, Trinito Rojas, me acuerdo, y me dice, oye, ¿cómo hiciste tú que nosotros queremos? Entonces yo le orienté, hasta le di creo que una copia del documento de nosotros para que ellos se constituyeran también en fundación. Ellos quedaron como Fundación Parranda de San Pedro, pero ya nosotros teníamos el movimiento, después lo cambiamos a fundación, y bueno, y teníamos toda esa trayectoria, ¿no? Y de ahí en adelante, bueno, pare de contar que ya las otras cosas de esos parranderos viejos que yo estoy proponiendo de alguna manera, porque eso es nuestra sede, de que se tenga esa estructura, porque
Cuando tú haces las cosas, tú las haces para que las haces, no para tú proyectarte, tú eres el sabelo todo, tú eres el que tiene la verdad. No, aquí la verdad está, porque mira, uno de los principios cuando una cuestión es folclórica es que la cuestión vaya de tradición en tradición, inclusive sin título. Entonces, o sea, que no tenga un autor determinado. Porque si tú tienes una canción y tú eres el autor, tal persona, entonces ya deja de ser folclórica. Entonces, la parranda jugó ese papel. Tuvo cuando le tocó en realidad convertirse. Pero si el problema es de fecha, yo digo, entonces si el problema es de fecha, entonces nos hubiéramos constituido en el 61 cuando lo vimos por primera vez. Pero no, era cuando nos tocó hacer una fecha y establecimos la fecha. Sí, sin embargo, el haberse organizado jurídicamente no borra la historicidad que ya venían funcionando, claro. ¿No? Hablando no a partir de la fundación, sino a partir del movimiento pro desarrollo de la cultura y del deporte. Claro. Antes de eso ya había una historia creada, claro. Así sea 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, antes de esa primera organización, sí, la historia no la podemos, o sea, nosotros no podemos decir que nació ahí en ese primer registro. Porque ya había nacido. Ya había el registro. Ya había nacido, ya había un proceso. Es mío, por ejemplo, de que yo haya estudiado con todos esos parranderos. Aquí tengo a uno y sus hermanos que yo he estudiado, Emilio Cañón, y he estudiado con Jacinto, y he estudiado con Enrique, y su papá era parrandero. Ahí tienes el mejor ejemplo. Entonces, claro. ¿Y de dónde están ellos? Aquí establecidos. Lo que pasa es que a veces hay personas que no entienden que estas cuestiones fue evolucionando como nosotros lo mantenemos y heredamos esas cuestiones y todo salía aquí del barrio. Estas cuestiones nuevas, yo recuerdo cuando yo tuve y cuando Felipe participó en esa parranda, más bien nosotros reforzamos las parrandas del centro, era porque no había sede, ellos no tenían sede, había una campaña que yo me acuerdo en el CEA, que yo participé ahí, que era un Bolívar Persea, se llamaba así. Y imagínate, cuando vas a comprar una casa con Bolívar, o sea, yo decía, no, entonces el Estado que hizo la casa, se la entregó a ellos, un tiempo para acá, ya esto tenía mucho tiempo para establecerse como tal. Y lo bonito es que la parranda logró recoger muchachos. Fíjate que ahorita, yo que estoy llegando ahora, cuando vi a esos niños, gracias a este trabajo que han hecho por aquí, cuando vi, Dios mío, pero oye, qué bueno, mira, uno hizo esto. Como yo le dije a él, un solo reconocimiento me han dado a mí el de ayer, de 30 años, haber formado grupo, como formé formé la Séptima Esencia, que fue un fundador que mandé a traer los blancos, y de ahí nació el grupo 1, 2, 3 y fuera, después nacieron todos los grupos que hice con mi hermano, tuvimos los Gentleman, después eran agrupaciones que se hacían como músicos en la parte de Navidad. Y toda esa experiencia la llevé yo para Caracas. Por eso es que cuando me agarró Osvaldo Lara y me dice, oye, y yo también corro con la suerte que estoy hablando con el sobrino de Juan Licano. Y Juan Licano le entrega a Osvaldo Lara toda su información. Se completa, se cierra y da la conciencia que yo tengo aquí mi parranda. Y por eso es que Osvaldo dice, mira, esta es la parranda, porque el primero que yo conozco es José León. Y después yo me llevo el primo que me dio fue a Edgar Avariano, después Edgar Avariano se llevó a Alexander, Antonio Arma, bueno, toda esta gente, toda esa camada de músicos que están ahorita, pasaron por esa. El conocido Cumo, Edgar Avariano. Entonces, yo creo, para finalizar y quizás darle el chance a esto, esa fue mi vivencia, la mía, la que yo establecí, sin quitarle y ponerle nada. Que hay confusión, sí es verdad, inclusive te puedo hablar de la película. Cuando hicimos el video, porque fue un video que hicimos, lo hizo la Fundación Padre So, que yo era el coordinador en Consucre. No fue la Fundación ni Bugigón ni nada de eso, porque no existía. El video lo hago yo por esas mismas cuestiones, porque después me encuentro que no solamente Felipe actuaba, sino que la gente aquí tenía esa. Yo recuerdo cuando Emilio hicimos la película, ahí nadie en él escribió un guión para que le dijera, cuando le dan la comida en la mano, que le dan un pedazo de pan, él dice, bueno, y esto, y el otro por aquí, y la otra actúa por allá. O sea,
Eso era espontáneo. Era espontáneo. Era natural. Y eso no, bueno, han hecho ahora películas y le han hecho su guión y han venido gente con buenas cámaras y ese poco de cosas. Pero es que aquí ellos fueron, y esos personajes para mí son muy importantes porque ellos también contribuyeron y contribuyen. Y voy a dejar algo aquí grabado. Si alguien quiere bailar el San Pedro de Guatire con su María Ignacia, por favor les ruego que vean a Felipe. Que vean a Felipe Eleazar Muñoz, porque era la persona que tenía aquella gracia que la tuvo Juan Berroterán también, pero lamentablemente yo lo pude grabar a él ya en sus últimos años, tenía 94 años, pero él se acordaba de unas cosas y por eso yo le pongo ahí, pero fue la persona que nos representó a nosotros en el Nuevo Circo, con todos esos presidentes de todas partes. Entonces nuestra parranda, por eso que digo, es una parranda sólida, única y que se fajó a hacer lo que es hoy la parranda de Pedro de Guatire. Ahora sí te voy a poner apellido, 23 de enero. Según lo que usted relata de su vivencia, entiendo entonces que para estos tiempos, quien establece las bases de lo que hoy conocemos como parranda de San Pedro, vendría siendo esta parranda, ¿no? De la mano de Felipe, de la mano de usted, de la mano de los hermanos Cañongo, de Vilera, de todas estas personas. De todo ese grupo que estudió en la escuela Ramón Alfonso Blanco, que quedaba por ahí, que no se conocía en el centro, que el problema es que como tú no los conocías, claro, pensaban que allá había aquí y no había, ellos revisaron por allá, pero no revisaban por aquí. Y resulta que este semillero estaba ahí, porque los parranderos estaban allí. ¿Qué nos faltó a nosotros un poco? Buscar las 15 personas para que tú veas, este es primo del otro, este es hijo de este es el hijo ¿entiendes? Claro. Y cada uno, que los tucucitos, bueno, ¿quién es? Tucucito de Juan Berrotera, mi hermano y Francisquito, que fueron tucucitos de Juan Berroterán, que vivían aquí. Entonces, eso fue una época que ellos, pero eran de aquí. Entonces, eso para ciertos sectores no existe. Claro. Y eso no es así. No, claro, no. Lo que estábamos hablando, el hecho de que haya tenido un momento de corte, vamos a decirlo así, no quiere decir que se va a borrar la historicidad. Barrio arriba o barrio abajo también tuvo que ver con eso, que no se conocieran ambas partes, pues solamente la parte central para ellos era como el apéndice, cuando ya en esta parte de acá existían muchas cosas que se desconocía ya. Era como en dos partes, ¿no? La ciudad y el pueblo. Es tan así que nos organizamos, que fuimos capaces de hacer una sede. Aquí estamos. Y tenemos sede propia. Y propia. Y hecho por... Y voy a pedir, cuando me hagan mi estar allá, que me pongan a mí allá, porque lo voy a pedir, voy a estar pendiente, pónganme a Felipe abriendo una zanja, pónganme a Cecilio amarrando unos sunches para hacer una columna. Hay fotos de eso. Y pongan el documento firmado ahí, que lo firma mi esposa ahí, para que vean, hecho para la parranda de San Pedro, porque no hay otro. Para ver si me van a poner un documento. Eso hay fotos de... Yo he tenido la oportunidad de ver fotos. Yo tengo los documentos y él los tiene también. De cuando estaban sentando las bases de la sede. De eso hay material. Eso no lo tiene nadie sino la parranda de aquí. ¿Cómo es la génesis de la parranda, de lo que hoy llamamos parranda 23 de enero, ya poniéndole el apellido 23 de enero? ¿Cómo es esa primera formación en esta zona, que sabemos que no es para nada lo que vemos hoy en día de barrio 23 de enero? Tengo entendido que no se llamaba 23 de enero todavía, plazoleta del barrio, algo así usted me ha mencionado, pero quiero que usted me hable un poquito de esa génesis, de ese momento histórico, de este espacio territorial y de cómo se empezó a estructurar la parranda. Bueno, fíjate que para 1958 la parranda no se llamaba 23 de enero. Era la única parranda que existía aquí en Guatire, ¿verdad? Y tenía su asiento aquí en este sector. Y este sector formaba parte del barrio. Y era un apéndice de lo que se llamaba, ¿verdad?, la plazoleta del barrio. Porque el barrio estaba estructurado en tres partes. La parte norte, que era la plazoleta acá, este sector donde estamos. El barrio que diríamos la parte central, ¿verdad?, hacia la parte del oeste. Y el barrio abajo. O sea que existía barrio abajo, el barrio y el barrio abajo. Barrio arriba y barrio abajo. Entonces nosotros formamos parte de
de la plazoleta del barrio en esta parte. Ya para esa época nosotros formábamos parte de la parranda de San Pedro, pero se llamaba la parranda de San Pedro nada más. Y éramos un grupo de jóvenes. Emilio ya tenía 4 años más que yo en la parranda, porque nosotros provenimos del sector Cantarrana. Y Emilio, cuando hubo esa migración, cuando hubo la expansión de la carretera, que se estructuró, lo que hoy en día se llama, no la carretera principal, porque ahora la carretera principal es la autopista, pero lo que viene de Las Barrancas hasta finalizando prácticamente el puente Pacairigua, hubo un corte en ese espacio de terreno y mucha gente que vivíamos allá tuvimos que emigrar a otro sector. Ya Emilio, 4 años antes, ya ellos se habían venido para acá, para este sector. Y nosotros llegamos en 1958, a principios de 1958, derrocando la dictadura y mudándonos nosotros para este sector. Ya Felipe formaba parte de la parranda de San Pedro, porque Felipe, Guillermo Silva, cuando Felipe se viene de Araira, se ubica acá y Felipe le llamaba la atención mucho la parranda de San Pedro. Y Felipe se fue destacando y se fue destacando y se fue destacando. Y como ya decía Cheo, vieron en él no solamente Guillermo Silva, sino Juan Berro Terán, que Felipe cantaba, tenía ese interés. O sea, él sintió la parranda como que algo para él, que eso iba a ser parte de su vida. Como en verdad, hoy en día, ¿verdad? Felipe forma parte de eso. Felipe es una historia. Felipe es San Pedro. Felipe es una parranda. Felipe ahorita es un ícono dentro de los saberes populares del estado Miranda y ahora de Venezuela y del mundo. El nombre de Felipe es importante. Nosotros como mozalbete, como muchachos, jugábamos pelota, echábamos bromas para acá, pero los 29 Felipe nos llamaba a nosotros. Vamos a parrandear, porque la parranda aquí estaba conformada, era Justo Pico Tobar, era la persona que tenía una autoridad por su canto, por su experiencia, por su trinar, pero él trabajaba en Caracas, él era mayordomo, trabajaba en el Palacio de Miraflores, y entonces los encargados aquí de la parranda eran Celestino al Sur y era Guillermo Silva. Pero ellos dos, cuando la parranda era invitada a una actividad, ellos llamaban a Felipe, y Felipe llamaba a sus muchachos. Por ahí empezó a conformarse la parranda. Ya Cheo lo dijo hace rato ya. Cuando se estaba formándose la misma, hubo una forma de decir, tenemos que organizarnos. Y Felipe, como trabajaba en el Consejo Municipal, cuando llegaba a los 29, Felipe llegaba de su sueldo, compraba las alpargatas y compraba donde un señor que tenía una tienda acá llamado Carlos Gripa, compraba la franela y nos la daba a nosotros. Y ahí nosotros nos fuimos conformando con Felipe. Nuestros primeros momentos de reuniones de esta parranda, del inicio de esta parranda, se hizo ahí en donde está la plaza, donde está la placita, donde está el módulo deportivo, pero no era constantemente, no había una actividad, no había un proyecto, sino que era cuando ya se acercaban los días, después de la fiesta de la Cruz, que Felipe respetaba mucho eso. Él decía, cuando pase la fiesta de la Cruz, nos vamos a recorrer todo el distrito. En aquella época se llamaba distrito. Y se salía a recoger lo que se llama la limosna. La limosna era para los preparativos, para comprar las cosas necesarias. Y dentro de ese grupo de paranderos estábamos nosotros, los hermanos Cañongo, los hermanos Pantoja, a mi persona, los Caraballo, bueno, una gran cantidad de muchachos que era lo que conformamos de este sector, vivíamos en este sector. Y muchos de nosotros formábamos parte del grupo juvenil que participaba en las actividades del Parque Recreacional Juan Pablo Sojo, en la piscina. Y cuando venía esta época de junio, San Juan y San Pedro, allá se hacían actividades culturales y nosotros bailábamos San Pedro, pero un San Pedro que se organizaba ahí nada más que para bailarlo. Pero el San Pedro cuando salía era el único donde salía Justo Pico Tobar y esos baluartes que ya son varios. Guillermo Silva, Lucas Mijares, Pedro Aristigueta, el Cieguito Martín, etc. Una cantidad que si te pongo a hablarte, figúrate tú, pues no vamos a terminar hoy. Bueno, de eso salió esto y llegó un momento dado, en 1965, estando nosotros en la carpintería de Pablo, cuando nos estábamos reuniendo, llegó el señor Pedro Aristigueta y nos dice, muchachos,
porque ustedes no se van y hacemos la reunión allá en el Centro de Educación Artística, estaba en la Avenida Miranda, ahí donde está ahorita... Lo que es la Sirenita, el edificio que se conoce como la Sirenita, ¿no? Ese edificio era la primera... Para que ustedes no se estén reuniendo acá, se reúnen allá y se organizan. Y nos fuimos en el año 65. Ese año Felipe nos consiguió una franela amarilla que decía PS, Parranda de San Pedro, ¿verdad? Eso fue en el 65. Estuvimos muy bien ahí, pero eso sí, al terminarse San Pedro el 29, para su sector otra vez. Llegó el año 66, el señor Aristigueta nos volvió a llamar porque nosotros no conformamos la parranda, y la primera parranda que salió del CEA fuimos nosotros. Nosotros somos cofundadores de esa parranda de San Pedro. Un momento dado que Felipe, él se sintió inquieto. Él decía que para él no tenía cabida. Él no se sentía identificado ahí. Yo me recuerdo que para esa época el presidente del CEA era el profesor Berto León, tu hermano, ¿verdad? Cuando estaba ahí en la Sirenita. Y Felipe dice, no chicos, yo me voy para mi barrio otra vez. El que se quiera venir conmigo, se viene conmigo. Resulta que allá se quedaron Rojita, el Negro Plaza, Pedro Gil, Francisco Quico Caraballo y Enrique Duarte. Fueron los que se quedaron allá. Y se quedaron ellos allá y nosotros nos vinimos para acá y seguimos saliendo. Pero cuando vino el año 67, que ellos volvieron a necesitar los parranderos, Felipe, no, yo voy a salir con mi parranda de acá, de este sector del 23 de enero. Y fue cuando ellos se reforzaron y nosotros estuvimos muy de acuerdo, porque ellos nos pidieron a nosotros con los muchachos que formaban el San Pedro o la parrandita que se formaba allá en el Parque Juan Pablo II. Estaba Requena, estaba Carlos Guillén, estaba Noda, estaba Berro Terán, bueno, y otros que en estos momentos se me olvida el nombre. Pero de ahí fue donde ellos empezaron a salir. E inclusive el itinerario, la ruta que tenía el San Pedro aquí, que es este circuito que todavía se hace, la única parranda que mantiene ese circuito somos nosotros, que visitamos, caminamos las 3/4 partes de Guatire. Nosotros salimos de la iglesia, hacemos la reverencia ante el Estatua del Libertador y ahí continuamos, ¿verdad?, hacia la parte sur. Pero te voy a decir algo, anteriormente, cuando Felipe empezó a hacerse cargo de esta parranda, se siguió la misma tradición que se venía de los antepasados de 1956 hacia atrás. Se salía de la misa, íbamos a la prefectura, se pedía el permiso, eso lo hacía Felipe, porque Felipe, aparte que era Marinacia, era el solista, era la voz, y era el cuatrista, y era el que estaba pendiente de todas esas cosas. Pero nosotros, el itinerario de nosotros, después de llegar a las 4 esquinas, íbamos a la casa de Clemencia Sánchez, donde la casa de Jesús María Sánchez. Jesús María Sánchez parrandeó con nosotros también, fue parrandero de esta parranda también. Y visitamos el sector de Cantarrana, Macaira y todo este circuito que te voy a ir describiendo más adelante. Jesús María Sánchez incluso tiene audios que los tengo en mi poder, Sí. donde él aclara muchas cosas de la génesis de esta parranda. Y Sí. de hecho él reconoce como heredero base a Felipe Sí. para estos momentos. Es que mira, no hay otra forma de, cuando uno coincide la palabra folclore y manifestaciones, no hay otra estructura, no hay estructura que valga, sino la que, por ejemplo, acaba de escribir Vilés. Porque la gente no se siente bien cuando tú le pones unos estatutos, le pones unas normas, sobre todo cuando eso tiene que ser del pueblo, porque la gente empieza a sentirse, por eso es que dice que la cultura ni se decreta ni se le da porque la gente tiene que sentirse libremente, como era Felipe antes. Yo siempre lo he dicho, Felipe no es que se sentó en un escritorio a hacer una obra, no, él no hizo eso. Felipe hizo la obra. Es como cuando un músico hace una canción y le pide a un arreglista, mire, yo creo que tú me escribas esta en partitura. Felipe se sentó en el piano y tocó. Exacto, él lo que hizo fue que él actuaba y entonces le iba poniendo las cosas y entonces mire, hizo esto y esto aquello. Porque eso fue lo que yo vi en él, yo lo vi en él. Pero cuando tú dices pero claro, es un decir, porque no es, mira, esta canción es este señor. Pero claro, cuando el señor se la lleva a un músico que le hace unos arreglos, pero no es que el señor lo escribió, pero la canción es de él. Entonces, ahí
sí habían críticas, no, Felipe lo hacía, lo que pasa es que no lo escribí. Y por eso es que yo digo, cuando se hicieron eso fue una cuestión espontánea. Todo el mundo ahí fue espontáneo, ahí nadie ensayó nada, sino que ya los ensayos se venían y se presentaban. Pero después lo llevamos a eso de hacer ese video. Y esa es la característica principal que tienen las manifestaciones tradicionales, Exacto. que es Si la no son espontaneidad del manifestaciones. pueblo. Y Las danzas nacionalistas o la Sí. música experimental se caracteriza Imagínate por el tú. hecho de ser analizada para lo que se quiere proyectar. La tradición no. La tradición es espontánea, es el pueblo que se une y ejecuta Exacto. algo que quiere manifestar. Es que todo, yo que he venido estudiando, mira, cada manifestación tiene eso. Por ejemplo, en Lara, si no está Pío Alvarado con su vivencia, que era un señor del Tamunangue con su voz y tu cuestión. Bueno, chicos, lo que pasa en el Callao, si tú no tienes a una Negra Isidora, que es la que ideó, pero sin embargo hubo una estampilla, pero por poco. ¿Y cómo andaba, cómo retraté yo a la Negra Isidora? En la calle, transformada con su aguardiente, con su cuestión, porque eso era ella. Imagínate tú que ella la coloquen en una casa de cultura y le digan reglamento y tú no puedas salir porque el reglamento dice que tú no te puedes. La cuartan. No. Eso Se no cuarta. puede, entonces eso no tiene sentido. Entonces lo que él está diciendo, dentro de toda una cantidad de cosas que ha manifestado, bueno, te da una historia, ¿no? Que algunas cosas se olvidan, otras cosas no. Pero eso es así. Entonces eso se llama folclore. Cuando tú llegas a eso es la manifestación. Eso no lo tienen las casas, no producen cultura, las casas apoyan la cultura. Es una cosa. Y nosotros nos vimos, por eso te digo, las casas las apoyan para una necesidad sentida. Nosotros aquí cuando se necesitó hacer la sede, se hizo para un fin determinado. Pero ya en el fondo, en el pueblo, estaba la parranda andando con lo que pasa es que, claro, si nos lo encasillan a una fecha, nos quieren meter, y no, si eso estaba ahí, eso estaba ahí. Eso es lo que lo dice mi amigo Osvaldo, hemos establecido que es así, hemos ido a los pueblos, hemos investigado y todas tienen esa misma característica. Fíjate que Felipe sigue siendo un líder, ¿sabe por qué? Porque cuando Juan Berroterán se quitó la ropa, no la utilizó más por su estado físico, era Lucas Mijares la marinacia, pero como Lucas Mijares no vivía aquí en Guatire, Lucas Mijares se había mudado para allá, para la zona de Barlovento, por recomendaciones de Juan Berroterán y viendo a Felipe cómo bailaba y cómo le ponía a su personaje, Juan Berroterán decía, yo puedo estar tranquilo porque ahí está la marinacia. No solamente canta y baila, sino que tiene una expresión de cómo, ¿verdad? Legítimo, todas esas cosas. Ahora, ve tú bien, en 1974 nosotros tuvimos una actuación en el Teatro Municipal con Eladio Lari, Osvaldo Lari, y él nos invitó allá, y desde ahí nosotros en Caracas todos los años y durante todo el año, para aquella época, nosotros teníamos compromisos todo el tiempo en la inauguración de la Policía Metropolitana, en las ferias agropecuarias, en las ferias agroindustriales. Nosotros recorrimos a Venezuela con Felipe. Te cuento una anécdota. En 1964, cuando la inauguración del puente sobre el río Angostura, en Ciudad Bolívar, Felipe le cantó, invitado por Rómulo Betancourt, a esta parranda por medio de Celestino, que trabajaba en la gobernación, que fuéramos nosotros allá, y nosotros fuimos los que fuimos allá, y Felipe le cantó a Leone, estaba recién Leone haberle agarrado el mando, y Leone llegó, se metió la mano en el bolsillo y sacó un fuerte, un cachete, ¿verdad? Y abre la cartera, porque Felipe no solamente representaba esa imagen, sino que Felipe cargaba el atuendo, ¿verdad? Su muñeca de trapo, Felipe cargaba su cartera, Felipe se pentía sus moños, y Felipe actuaba, bueno, como una matrona. Bueno, y Leone le dijo, tómese la limosna. Esa era la limosna. Entonces, exactamente. Después de eso, en el 1967, tenemos nosotros entendido que hubo una invitación a los Estados Unidos para la parranda de San Pedro y solicitaron la presencia de la imagen de María Ignacia de Felipe, y se hizo aquí, ¿verdad? Ya existía la otra parranda hermana, ¿verdad? Pero no fueron gentiles en decir, mira, hay una invitación y están invitando una parte de lo de ustedes y una parte de la de nosotros. Y execraron a Felipe, porque Felipe trabajaba, era obrero del consejo, o
No, era el hombre popular y tradicional, ¿verdad? Y su presencia de él parece ser que no encajaba. Desde ahí, hay como especie de un distanciamiento de una parranda ver a la otra como menor. Y se han dicho de que esta parranda fue rescatada. Esta parranda nunca se ha perdido. La parranda, como se dice muy bien, lo que no estaba era organizada, pero la parranda existía. Y la parranda, cuando llegaban los 29, justo Pico Tobar y esos baluartes que ya te nombré anteriormente, lo primero que preguntaba era dónde estaba Felipe. Esa es la parranda de San Pedro el 23 de enero. Y a través de todo ese tiempo, figúrate tú bien, que dentro de nosotros, dentro de nuestro equipo de nosotros, ¿verdad? El 23 de enero ha cogido nombre, ha tenido, ¿verdad?, formación. Y hoy en día, la parranda de San Pedro forma parte de los proyectos pedagógicos estudiantiles en todos los niveles. Y siempre se te habla, ¿verdad?, María Ignacia Legendaria. ¿Cuál es la María Ignacia Legendaria? Felipe Eleazar Muñoz. No con esto se está diciendo que las otras María Ignacia no tienen su nombre. Sí, pero María Ignacia la representó y la representa todavía Felipe Eleazar Muñoz. Y por eso es que nosotros nos sentimos orgullosos. Somos 67 años de trajinar. Quedamos 3 personas de esa época. Emilio Cañón Blanco, quienes habla Isidro Vilera, y Pedro Moreno Navarro. Y después la incorporación, bueno, de estos profesores que tenemos acá, bueno, que han hecho un trabajo, bueno, maravilloso. Y ya nuestra parranda, fíjate tú bien, que con ese trabajo que se hizo y se ha venido haciendo, fue que se sacaron los elementos básicos para unirlos con los conocimientos de las otras parrandas, para que se llevase a la UNESCO y fuese reconocido como patrimonio, porque todos hablamos, ¿verdad?, el mismo idioma cultural. Por aquí un poco para hacer una pregunta, creo que bastante necesaria. ¿Cómo fue el aporte, cómo fue esa formalización de ayudar a otra institución para formalizar también una parranda? ¿Qué mérito tiene esta parranda en ayudar o reforzar una parranda hermana? Para mí es difícil la pregunta en el sentido que tú me dices a mí que yo quiero llevar a un liceo para que aprendan a bailar San Pedro. Entonces yo me ubicaría en los personajes, yo le diría, ¿tú quieres aprender a bailar como bailan la María Ignacia? Afortunadamente en ese video que yo pude organizar pues, para que se haga, cuando yo veo a los hermanos Cañongo bailando las cotizas, esa es una referencia que yo pudiese llevar para que bailen como tal. Cuando yo veo a los tucucitos que bailan y se arrodillan y hacen las banderas, los pases de bandera, esa es una referencia que yo tengo que decir, mire cómo bailan los tucucitos. Y cuando yo veo a la María Ignacia bailar, que llama a sus tucucitos, que en este caso es Felipe, esa es una belleza. Es como cuando tú ves a un tambor barloventeño, un tambor redondo, cuando hacen esa elegancia, cuando él hace esos pasos y esa cuestión, ahí está Felipe representando cómo debe bailarse entonces yo pienso que en ese, claro, pero esas son cuestiones que hay que ir heredando. Si tú me pides a mí una opinión para ir formando nuevos parranderos, una escuela, algo que se quiera formar, yo me agarraría de esos elementos. Por supuesto, ustedes tendrán aquí, a lo mejor yo no los conozco, porque ustedes han venido reforzando, son nuevas, tú me dices, como tú me dices, que ya son nuevas generaciones que van a venir y ya los tienes allá. Pero aquí lo que tenemos que hacer es esa sala de investigación. Mientras que tengamos a Vilera, aquí tiene que haber una sala. Los muchachitos que van a aprender un concurso, lo que van a aprender a cantar, porque es importante que en el canto se oiga un canto armonioso, armonizado, afinado, porque la parranda es exigente para eso. Y hay gente, por eso que decía, esa vocerrón que tenía Pico, era porque era natural. Y Felipe también cantaba porque era natural. Entonces, para mí, si en ese caso me preguntaran alguna cuestión, yo estructuraría que bailen por lo menos como Felipe. Porque es verdad, hay veces que uno por familia, puede ser que es una cuestión, como está pasando en Guarena, que el abuelo se lo pasa esto, la familia Núñez que está establecida. Pero si viene una María Ignacia dentro de esa cantidad de legado de gente, una persona que baile la María Ignacia y que cante en Guarena como tal, ¿por qué no puede ser miembro y por qué no puede tomar el rol de la María Ignacia? Si es que lo baila muy bien. ¿Entiendes? En eso me enfoco yo. Yo he dicho, por eso es que estas personas que nacieron de su alcohol natural y tomaron ese rol, pues esa María Ignacia, era porque nacieron con eso, porque
Tú sabes cosas, el músico a veces tú lo metes en una escuela y después tiene 20 años estudiando, pero si no nace con las condiciones natas, será un músico con ese problema. Y eso mismo pasa con la parranda de San Pedro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en cierta manera? Establezcamos oportunidades. Hay niños que vamos, un baile de parranda, hay niños que tú lo pones y le dices, mire, aquí está este video, baile como, y tú va tomando. Y cuando haces, pones a 10 María Ignacia, de esas 10, te apuesto que hay uno que lo hace o mejor, o 2 o 3, y entonces tú dices, usted se ganó este año esto, usted se ganó este año de cantar eso, vamos a hacer versos con relación al San Pedro. Ajá, usted es muy versado, pero si tú lo limitas, tú no puedes ser más nadie porque es porque se respeta la tradición, pero hay que darle, buscando ese rescate que está, eso, esa es mi opinión, y disculpa que me extendí un poquito. Sí, no, está bien. Es que uno aquí va preguntando, aprovechando esta entrevista y uno conoce un poco más. Ahora, ¿qué podríamos decir de esa palabra que está por allí, que le llamamos que se ha rescatado la parranda? Porque ese discurso del rescate, si lo que estamos viendo o lo que estamos escuchando de parte de ustedes es que la parranda nunca ha dejado de existir. Esa palabra de rescate, eso en el folclore no está. El rescate está para un cuerpo de bomberos. O sea, está una señora allá y la rescata. Eso para mí no existe. En la parte folclórica no existe. Hay unas personas que ponen, no, que vamos a rescatar. ¿Rescatar qué? Si eso está ahí establecido. Lo que pasa es que cuando tú desconoces la tradición oral que él te está haciendo, la tradición que está establecida, entonces tú empiezas a decir cosas que no están, que pues, si tú la desconoces, pero no quiere decir que no existan. Existe, pero lo que pasa es que tú no la desconoces. Entonces ahí es donde tú empiezas a decir la palabra rescate, pero en ese caso no vale. Para mí no cuadra en esa cuestión. Entonces eso estaba ahí porque eso fue herencia. Eso fue una herencia que se transmitió. Los cañones están ahí porque eso es una herencia. Es como tú me vas a decir que tú rescataste. Eso para mí, lo que pasa es que eso, porque estos señores que tienen su herencia, su sangre, eso está ahí. Entonces tú no rescataste a nadie. Eso estaba ahí. Que tú lo desconocías es otra cosa, pero eso es tu problema. Pero estaba ahí. Entonces yo en eso no caigo. Y yo siempre lo he dicho. Por eso es que dentro, ¿cómo se trabajó en esto? Se sudó. Nos sudamos, nos aflojamos. Sí, es verdad que la parranda puede ser un momento que se aflojaba por trabajo, por una cantidad de cosas. Pero cuando nos tocó ponernos las botas para conseguir lo que conseguimos, lo hicimos y estamos aquí disfrutando de esto. Porque esa es la manera de yo ver esto. No es que a mí me lo di, porque inclusive hasta porque a ti te lo dieron, te dieron esto, te dieron acá, te dieron una sede. No, nosotros no nos han dado nada. Nosotros lo que hicimos fue, lo construimos, nos sudamos y ahí están los testimonios. Por eso es que esto tiene que ser algo de ejemplo para los demás, para las cuestiones. Esta casa está así, vamos a pedir a lo mejor, vamos a tener, como hacen esta cuestión, hablar con la señora del lado, la señora de acá, para irla echando más y hacer un edificio, un teatro, porque dentro de unos años aquí no vamos a caber. Pero está la esencia. Busca una parranda de una sede, de una parranda de San Pedro que esté aquí establecida, que sea sudada, pues. Pero que mira, hay una cosa con esa palabra rescate que nosotros nunca hemos estado de acuerdo nosotros, porque la parranda de San Pedro, la del 23 de enero, es una parranda que recibió el testigo de una generación de la primera mitad del siglo XX. El esclavo Pilar, de 1899 a 1902, él tenía comunicación con Martín Rosa, con Justo Pico Tobar, con todos esos parranderos de esa época. Y entonces ellos, al continuar con esa manifestación, llegó el momento dado que por su estado físico de ellos, 1958, 1960, ya ellos, ¿verdad? Vieron en Felipe y la gente que estaba con Felipe la continuidad. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahorita, y eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad?, con esa nueva generación. Tú decías una palabra hace rato que es muy importante. Nosotros en los talleres que nosotros dictamos acá, en los salones allá arriba, a los niños cuando se les dictan esos talleres, ¿verdad?, se les pone generalidades. Y a ellos se les dice, aquí todos somos toderos, pero hay algunos que dan tal. Yo quiero ser María Ignacia. Vamos
vamos a hablarte de Marinacia, vamos a introducirte lo que es el personaje de Marinacia y todas esas cosas. Yo quiero ser solista, y así, o sea, que nosotros, los muchachos, le damos la teoría, y entonces la práctica, ellos son los que solicitan, ¿verdad?, qué es lo que ellos quieren ser. Y aparte de eso, fíjate bien, cuando tú hablabas también, tú hablabas porque tú estuviste aquí en esa esencia y tú sabes cómo se bate el cobre. Felipe, cada parrandero sabe lo que interpreta en cada uno de sus papeles. El coticero, el alpargatubo, pero estamos prestos a que en un momento dado, una emergencia, nosotros estamos para suplir aquellas cosas. Por ejemplo, ¿quién de los abanderados aquí? Yo quisiera también que los muchachos ahorita que cargan las diferentes banderas, guías en las demás parrandas, como Pablo venía esa bandera, ¿verdad? Bueno, y detrás de Pablo iba inmediatamente, iba el cargador del santo, y ese santo tú lo veías aquí en lo alto. Ahora cargan el santo por aquí abajo, se lo montan aquí arriba, y lo voltean a boca arriba y cosas así. Y después venía la marinaza. Todas esas cosas, el parrandero es porque le gusta. A mí me gusta interpretar el coticero, porque el coticero le da sabroso esa cotiza. Pero a la hora de cualquier cosa, todos somos cultores, todos somos parranderos y todos estamos prestos, ¿verdad?, a todas esas cosas. Yo creo que esto es un tema que pique y se extiende. Sí. Es una cuestión de que un podcast de 1 hora se queda corto. Poner en orden, vamos a decirlo así. Yo le había hecho la propuesta al profesor Vilera de invitar a todas las parrandas y hacer una línea de tiempo desde el momento de Pilar Sordo a Soso, hacia adelante, para de alguna u otra forma ir colocando cada cosa en su lugar. ¿Sí? Creo que es importante eso en algún momento hacerlo, porque sí es cierto. Y es una opinión muy personal. Nuestro guía es Felipe Eleazar Muñoz, pero habían otras personas que también tuvieron otros puntos de vista, también tuvieron otra visión, también tuvieron otra participación, ¿sí? Entonces, capaz y otras personas que estuvieron en ese momento con Felipe Eleazar Muñoz, hoy en día no están en la parranda del 23, sino que están en otra parranda. Y también hay que escucharlo. También hay que darle como quien dice, el espacio para. Y yo creo que hasta que no se haga un trabajo con madurez, con conciencia y con el entendimiento de que es para la preservación en el tiempo de lo que hoy llamamos parranda de San Pedro de Guatire, hasta que no se haga un trabajo bien serio de esa organización de los tiempos, va a ser muy complejo de que se acaben los dimilos diretes, ¿sí? Entonces, me gustaría seguir haciendo entrevistas, hacer live, hacer intercambios, porque veo que no solamente tuvo participación en lo que es la parranda de San Pedro, sino que en otras organizaciones musicales de la zona de Guatire, y creo que es importante también conocer esa génesis, ¿no? Por supuesto que el día de hoy queríamos conversar con usted para ese eslabón que siempre era nombrado. Quiero hacer una tercera parte, siendo esta la segunda, quiero hacer una tercera parte más a lo práctico. Ejecución del 4, baile de San Pedro, baile del coticero, baile de la Marignacia, y entonces vamos alternando con videos que tenemos de Felipe, video que tenemos de los hermanos Cañongo bailando cotiza. Y el baile de la Marignacia hoy en día se ve muy pasivo, muy, no puedo decir afeminado, pero sí mucho más suave. Y era una gracia más bien amplia la que María Ignacia. Las María Ignacia dentro de ese símbolo debe respetar un poco eso que dejaron, porque Felipe seguramente, a pesar de que de a su paso natural, lo aprendió también de alguien. Claro. Entonces yo digo, esa es la tradición. Y entonces nosotros tenemos ese material. Claro. Y lo tenemos en video. Claro. Y tenemos la cotiza, y tenemos los tucucitos. Es más, tenemos el encuentro, que debe hacerse el encuentro con el San Juan de Guatire. Claro. Claro. No con un San Juan, para que tú veas cómo los santos se respetan entre uno y otro. Entonces eso es lo que yo propongo como tal. Y yo creo que esta parranda está llamada, como él lo dijo, a hacer ese trabajo que vamos a tratar de hacer, partiendo de la tradición, con todos esos
nuestros maestros, vamos, que ya no están con nosotros, pero sabemos que están sus hijos o que están sus herederos, para nosotros partir de esa raíz, porque Claro. de allí es donde vamos a nosotros de ahora en adelante a tener esa autenticidad que siempre decimos, que es la parranda tradicional, porque ya le hemos llevado, y no cortar eso, porque mucha gente en esto se ha convertido en que si yo sí, que si yo poso, que si yo tengo, que si yo texto, que este año la franela es más bonita, mañana no. Hay que respetar esa parte. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando por eso. Por eso que tú ves a Vilera con este poco de cosas aquí. Eso no es por gusto. Él no lo suelta. Eso no es claro. por gusto. Como dije, esto no es el final de estas entrevistas. Quiero agradecerle a los cuatro, por haber acompañado esta segunda parte de lo que es San Pedro de Guatire. Entonces, muchísimas gracias por ver el video. Denle like, suscríbanse, síganme, síganos. Vamos a estar, por supuesto, hoy es 28 de junio. Hoy tenemos el velorio de San Pedro. El día de mañana primero el recorremos- encierro de Santo en Primero el encierro del Santo, exacto. Y bueno, vamos a parrandear. Muchísimas gracias por habernos acompañado y espero que nos veamos en la tercera parte de lo que va a ser San Pedro de Guatire. Nos vemos. Chao.